¿Y usted cómo entiende el problema económico del país? Pues nosotros estamos en una situación fiscal difícil, pero yo no diría que estamos en una situación de crisis, ni mucho menos, pero hay que tomar medidas. Y esas medidas empiezan con programar cómo vamos a reducir gradualmente el déficit primario con miras a regresar a la regla fiscal en el 2028 como está previsto. Tengo por aquí una gráfica que es como el cruce de deuda y déficit fiscal, que ilustra un poco el momento difícil que los economistas suelen llamar crisis. Ustedes han tomado como una... No, pues qué crisis es la del año 99, crisis la de en las épocas anteriores que nosotros no nos tocaron tan graves de los años 80, Sí. no. Aquí estamos en una situación compleja que hay que manejar. Y entonces esa Y situación, ahí tenemos sí, un déficit, ese no es el déficit primario, el déficit primario es sin el servicio de deuda, ¿cierto? claro. Pero con el servicio de deuda, el déficit en 2026 está proyectado para ser de 6,4 por ciento, es decir, Correcto. negativo. Y la deuda neta está por encima del 60%. O sea, esas dos curvas se encuentran en la pandemia, ¿no? En el momento de pandemia y Exacto. ahora terminando el gobierno de Gustavo Petro. Entre otras cosas, porque la pandemia no se pagó el día de la pandemia. De hecho, la seguimos pagando. Si usted mira las deudas que no estaban registradas en el marco fiscal de mediano plazo, como la del FEPEC, Ujú. del El Fondo de Estabilización de subsidio, Precios de la sí, Gasolina. del subsidio de la gasolina, solo esa eran 80 billones o 78 para no redondear. Entonces, sí, ningún país ha pagado la pandemia en 2 años, como aquí pretenden con los gráficos. Nosotros seguimos inmersos en eso y por eso es que hay que hacer un buen camino, serio, gradual, creíble, y de eso incluso he hablado con los funcionarios del Banco Mundial, Sí. porque aquí la gente cree que las entidades multilaterales de crédito siguen con las perspectivas de los años 80, de unos ajustes severos, austeros, sin tener en cuenta las necesidades sociales de la población. Y pues eso ya ha cambiado en el pensamiento precisamente después de la pandemia, porque no solamente afectan el potencial de crecimiento de la economía, que es gravísimo, sino que afectan la misma legitimidad del sistema democrático. Entonces, aquí lo que se necesita es un ajuste gradual, un ajuste que respete, como dijo el candidato Iván Cepeda esta mañana, las bases de la política social, pero que sea muy creíble hacia llegar a la regla fiscal en los términos que está previsto, pero sin causar esos traumatismos que promete, por ejemplo, el candidato Abelardo de la Espriella en su programa, que habla de un ajuste de 70 billones de pesos, como si lo pudiera hacer en los primeros 100 días de gobierno, y eso es un exabrupto. Es absolutamente, eh, primero que todo, difícil de lograr, Sí. pero totalmente negativo desde el punto de vista de una perspectiva de mediano plazo de crecimiento económico y de poder pagar la deuda. Usted habla de enmendar ese camino y se refiere un poco a lo que fue la gestión de Iván Duque. Nosotros en nuestra reportería de lo que ha sido como la política económica del gobierno Petro hemos encontrado que ha habido incumplimientos reiterativos de las metas de recaudo, es decir, el déficit es la diferencia entre lo que usted gana, lo que le entra y lo que se gasta, Claro. ¿no? Entonces el gobierno está gastando mucho más. Sí, por ejemplo, en la reforma tributaria, los estimativos que nos presentó al Congreso el Ministerio de Hacienda fueron muy superiores a lo que finalmente se efectuó de recaudo de la reforma tributaria, aún con el recorte que le hizo la Corte Constitucional del descuento de las regalías, que fueron 6 billones, pero la verdad no se cumplieron las previsiones que estaban en las estadísticas de Y Hacienda. no se cumplieron porque la DIAN infló reiteradamente como sus metas de recaudo y el gobierno siempre tuvo... Entiendo que no fue la DIAN, porque yo sí pregunté en su momento quién estaba haciendo las estadísticas, porque no se hablan las estadísticas de Hacienda y de la DIAN. Pero ¿cómo puede ser eso? Eso es uno de los problemas que viene muy de atrás en el país, y eso es uno de los temas a los cuales está dirigido un préstamo muy importante del Banco Mundial para modernizar y perfeccionar
todo el tema de sistemas al interior de la DIAN. Y entonces para recortar ese déficit hay que recortar el gasto público. Hay que hacer un cóctel, Ajá. porque hay que recortar gasto público de manera inteligente, no a rajatabla. Hay que recaudar mayores impuestos, también de manera inteligente, sin afectar la producción, la productividad. Y desde luego, nuevo endeudamiento que se necesitará como puente para no hacer un ajuste sangriento. Usted en ese nuevo endeudamiento sugiere que la banca multilateral es una mejor opción que el mercado público Siempre, de deuda. siempre será banca multilateral un mejor consejo porque, en primer lugar, las tasas son mucho más bajas y, en segundo lugar, le da legitimidad y credibilidad al programa en su conjunto. Sí. Entonces, me parece que el camino es con las entidades multilaterales de crédito. El Banco Mundial es como el hermano del Fondo Monetario Internacional que Sí, dentro de este gobierno ha sido y como del el IFC, privilegiado. y del IFC, Claro, que este es como el también consenso de Washington. no, porque es que hasta el Fondo Monetario Internacional también ha recogido muchas de las velas del consenso de Washington. En Colombia tal vez no han llegado las noticias del G7 y del Banco Mundial y del Fondo Monetario en el sentido de que hay que revisar el modelo neoliberal puro que se nos aplicó porque generó unas condiciones muy poco resilientes que se explotaron durante la pandemia. Eso de una globalización tan extrema, esas cadenas de valor tan repartidas, Sí. dejaron al mundo de verdad en dificultades muy, muy complejas y se está revisando el modelo y por eso usted ve que hasta Estados Unidos está adelantando política industrial. Pues Estados Unidos tiene la ventaja de que Sí. ellos sí pueden emitir. No, Eh, pero pueden hacer política industrial, que era el coco. Recuérdese, el coco, política industrial. Aquí decían, por eso la mejor política industrial es no tener política industrial y se ha dejar que el descubierto, mercado. que no, que si usted deja al mercado, tal vez no tiene los resultados esperados y lo que está planteando Iván Cepeda es hagamos una planeación indicativa concertada dentro de un pacto fiscal que nos permita a todos ponernos de acuerdo, porque también ese choque de trenes entre la política monetaria y la política fiscal, que no es la primera vez que se presenta, pero es la más reciente, pues no es conveniente, porque lo que hay es que cumplir la Constitución. Deben coordinarse esas dos políticas, deben armonizarse, y eso se puede hacer perfectamente dentro de un pacto fiscal en el que participemos todos. Le voy a poner una cosa que dijo Cepeda esta mañana en la entrevista que dio en la W, y tiene que ver con otras alternativas como de financiación del gasto público y en este contexto como de la estabilización de las finanzas públicas. Esto es lo que dijo acerca de la posibilidad de financiar al Estado con emisiones del Banco de la República. El director del Centro de Pensamiento Vida hace parte de su equipo económico. Él ha señalado que hay que pues reformular la inflación del 3% y que tal vez habría que reconsiderar algunas funciones del Banco de la República. Por ejemplo, ¿usted cree, candidato, que el Banco de la República tiene que financiar el gasto público? Yo creo que esa es una discusión válida y creo que un primer elemento de la discusión sobre el déficit fiscal es que cualquier solución que se tome con relación a esa circunstancia no puede ir en detrimento de las políticas sociales y del gasto público. Así que creo que sí hay que concertar efectivamente esto. Antes, la posibilidad de una reforma del Banco de la República y su Junta. Perdón, paró en la mitad la frase. Antes que una reforma del Banco de la República y su junta, lo que necesitamos es buscar armonizar las dos políticas, porque es de la esencia la coordinación de la política Y económica. entonces para que la gente entienda y darles un poquito más de contexto de lo que estamos hablando, el Banco de la República establece como una tasa de referencia de interés que entre más alta hace que la economía crezca menos porque es más caro endeudarse para hacer inversiones en la economía. Entonces, pero al subir la tasa de interés, el banco trata de atacar la inflación
que es, y seguro usted está de acuerdo, pues el impuesto más regresivo a los pobres, la inflación. Bueno, para todo el mundo, Claro, porque el impuesto del desempleo al pobre es mucho peor porque se queda con cero ingresos. Em, pero entonces me devuelvo a lo de entonces esta idea de emitir para financiar el Estado. Esa no fue una idea de Iván Cepeda, fue una idea de quien hizo la pregunta. De Jorge Espinosa, seguramente. No, Entonces, no supe quién. Entonces él plantea algo que yo no he escuchado en las Ok. discusiones nuestras, porque en primer lugar, y hay que hacer la claridad que la hizo también Iván Cepeda esta mañana, la independencia del Banco de la República está fuera de discusión, está en la Constitución y la respetamos y la vamos a respetar. Es necesaria, porque así está estructurado el sistema económico en nuestro país. Ustedes sí les preocupa la inflación. Pero claro que nos preocupa la inflación. ¿Cómo no nos va a preocupar la inflación? Lo que más nos preocupa es que por combatir la inflación vayamos a generar unas condiciones económicas de recesión en un ajuste extremo que además afectaría el potencial de crecimiento de la economía y nos pondría en calzas prietas para poder pagar la deuda. Entonces, no, aquí lo que se tiene que hacer es una discusión muy franca, muy certera, y los componentes que le dije del cóctel, todos los tres elementos tienen que incidir. Hay que ver dónde podemos aumentar recaudo, porque no es solamente aumentando las tasas, ahí hay un enorme espacio en materia de evasión fiscal, hay una falta de eficiencia de la DIAN que todos reconocemos. Tenemos que generar yo sé que la contraparte está planteando una motosierra para recortar el gasto público. Yo sugiero un bisturí. Un gasto de 40%, que Eso, es difícil imagínese. cuando que No, cerca pues, del 80-90% del creo que nos presupuesto. quedaríamos hasta sin poder pagar el ejército. No, lo que hay que hacer es un recorte con bisturí, una cosa muy cuidadosa, muy seria, muy consensuada, porque los organismos multilaterales de crédito tampoco le van a aceptar hacer rajatabla de la política social, de los subsidios, porque se entiende que son absolutamente necesarios. Entonces yo sí pienso que en ese orden de ideas tenemos que hacer un plan creíble, ejecutarlo con mucha disciplina y además generar unas emisiones de bonos, generar unas líneas de crédito para abaratar la tasa de interés que sí Sí. está demasiado alta, contar con ese respaldo de legitimidad que le da confianza a los mercados y nosotros sabemos que la confianza de los mercados es esencial. Esa Porque confianza. porque esas son las realidades del mundo. Usted puede que no le guste, pero pues sí. Y una de esas confianzas la dio Luis Carlos Sarmiento al salir del puesto de votación, cuando dijo, pero si es que este país está creciendo bien, estamos en prosperidad. Mejor dicho, dio el mensaje de que aquí tampoco es que se esté cayendo el mundo como quiere la oposición hacer creer, para ver si con eso saca réditos. O algunos exministros de Hacienda que con sus exageraciones, me refiero a mi amigo, José Antonio Campo. no, a mi amigo Cárdenas, que se Ajá. puso a hacer a ver si, a presionar a ver si él lograba subir otros 2 puntos la tasa de interés. Eso no es correcto. Uno no puede apostar en contra del país. Pero ahí yo le diría, Clara, que creo que el gobierno se ha esforzado muy poco por generar confianza, ¿no? Después de la desbandada un poco del equipo económico inicial, donde había personas como José Antonio Campo, como Luis Carlos Reyes, como el director de crédito público Acosta, por ejemplo, gente que tenía más experiencia, empezó a llegar como una camada, incluso Ricardo Bonilla tenía y podía generar confianza, pero llegó una camada de personas con poca experiencia, me refiero al ministro Ávila, por ejemplo, que se planteó como una persona que nunca le iba a decir que no al presidente, que es como el rol principal de un ministro de Hacienda. Y además hubo unas movidas de deuda muy arriesgadas que han terminado saliendo muy mal, han encarecido la tasa a la que se endeuda Colombia y han enriquecido pues a los bancos que nos prestan, ¿no? A No, través de eso, Javier Cuellar. esas cosas hay que corregirlas. A mí me parece que uno tiene que esperarse en un Ministerio de Hacienda en generar confianza. A mí me parece que el ministro ha hecho bien en señalar que el aumento de la tasa de interés
el Banco de la República fue exagerado. Sí. Es que 2 puntos, cuando su expectativa máxima de inflación en etapa de pospandemia, tengo que recordar en lo que andamos, porque todo el mundo dice, no, estado derrochón. No, 70 del FOPEC, los 25 del préstamo flexible del Fondo Monetario Internacional, unas deudas de salud absolutamente urgentes. Eso fueron 5 puntos del PIB. 5 puntos del PIB. Ahora, yo no estoy quejándome, es que todo gobierno y la pandemia fue una etapa súper, súper crítica, pues acumula deuda. Lo que pasa es que no estaba muy sincerada, pero cuando uno mira eso y ve que lo que ha hecho este gobierno es aumentar un punto, ¿El recaudo? el porcentaje de endeudamiento de 58 a 59 o 59 a 60, cuando todo en la etapa en que no estábamos tan críticos antes de la pandemia, se habían afrijolado más de 10 Claro. quintos de aumento del endeudamiento. Entonces, yo lo que le quiero plantear es que lo que se requiere en este momento es entender que esto es una situación que no es tan exagerada como la están planteando, que lo que es exagerado es la reacción que puede causar un gran daño al país y que se necesita ese pacto fiscal para un plan de acción gradual que genere la confianza necesaria para que nos siga prestando, porque a Japón le siguen prestando, Sí. a Brasil le siguen Pues nosotros prestando. perdimos calificación de nosotros- deuda y nos siguen prestando, pero Sí, carísimo. pero ¿cuándo la perdimos? La perdimos en el año 21, Y precisamente con el señor Iván Duque. Restrepo de ministro de Hacienda. Entonces, a ver, es que aquí todo el mundo quiere echarle el agua sucia al gobierno Petro. Pero bueno, pero No, espejo no sé, retrovisor que no, llega hasta hace ah, 4 años, no, senadora, no es un tiene retrovisor, es un toque de realismo. A ver, ¿usted sí cree que algo tan grave como la pandemia se puede pagar en 2 años, en 3 años, en 4? ¿Qué es lo que se ha pues hecho? según el presidente, Lo o sea, que se ha fue hecho, para se ha hecho en financiar a los se ha empresarios. hecho en Colombia. El endeudamiento fuerte de la pandemia se ha pagado en 4 años en Colombia, los 4 años de Gustavo Petro.